Nuestra próxima oradora la presenta Blue Cross and Blue Shield Uruguay y se llama Sofía Puch. Sofía es directora ejecutiva de Enseña Uruguay, una ONG que trabaja en 18 barrios de contexto vulnerable. Mientras estudiaba traductorado, entró en Enseña Uruguay como profesora de inglés y español en una escuela de Marconi y en un liceo del Borro. Esta experiencia como docente en contextos vulnerables cambió completamente su entendimiento del sistema educativo uruguayo y confirmó ella que quería dedicarse a trabajar para transformar la desigualdad educativa. Muchas gracias, bienvenida Sofía. Hola, bien. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un placer grande estar acá, sobre todo porque Reaching You, la fundación que organiza este evento, apoya Enseña Uruguay, que es la organización que yo dirijo. Eso, sumado a la pasión que tengo por este colegio, me hace que me emocione mucho que me hayan elegido para estar acá, así que gracias. Como me presentaron, yo me llamo Sofía Puch, pero a mí me gusta decir mis dos apellidos. Yo me llamo Sofía Puch Cat. Quiero decir los dos apellidos porque mis dos familias son familias que han venido al colegio desde hace muchas generaciones. Mis abuelos vinieron, mis tíos, mis padres, mis hermanos, mis primos. Entonces, el sentimiento del British lo llevamos muy adentro y lo tengo desde que soy chiquita. Como dijeron, yo estudié traductorado de inglés, siempre tuve como una beta ahí social y sentía que estudiando traductorado iba a poder cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar en la ONU, me gustaba la idea de trabajar en la ONU de Ginebra, había visto la película Nicole Kidman, la intérprete, y dije, bueno, desde acá voy a poder cambiar el mundo. No sé en qué momento pensé eso, pero por suerte la vida me dio una vuelta y me hizo darme cuenta cuál era realmente mi pasión. En el 2015 conocí Enseña Uruguay, que ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata, y fui docente durante 2 años, fui profe de inglés y de español, de idioma español, en 2 centros educativos. El Liceo 73 en El Borro y la Escuela de Oficios en Marconi. La verdad que haber conocido el desafío educativo de adentro, haberle puesto cara a esos números que siempre leemos, yo solo había leído cosas en el diario, cosas negativas, haberlo conocido, haberle puesto cara. Ese desafío educativo tenía un nombre, tenía una cara, tenía una familia, tenía una historia. Eso cambió completamente mi visión, mi entendimiento y dije, ok, acá hay que remangarse y de verdad ponerse a laburar. No existe solamente quejarse, sino que nos tenemos que poner a trabajar. Ahí hay algunas fotos que puse con mis estudiantes. Y ahora lo que les quiero pedir, como yo fui docente, tengo ahí como algunas técnicas que me gusta interactuar con el público. Yo voy a decir un par de statements, un par de preguntas. Y si ese statement aplica a ustedes, les voy a pedir que levanten la mano. Por ejemplo, si yo digo, soy mujer, a ver, las mujeres levantamos la mano. Muy bien, gracias. Levanten la mano si creciendo tuvieron en su casa una figura materna y una figura paterna. Bajen la mano. Levanten la mano si tuvieron acceso 100% a educación privada. Bajen la mano, gracias. Levanten la mano si durante su trayectoria educativa tuvieron la oportunidad, ya sea que lo hayan hecho o no, de tener un profesor particular. Bajen la mano. Levanten la mano si mientras estuvieron creciendo nunca tuvieron que ayudar en su casa a pagar las cuentas. Bajen la mano. Levanten la mano si ya sea porque fueron a la universidad pública o porque se los pudieron financiar, no tuvieron que pagar la universidad. Y por último, levanten la mano los que nunca pasaron hambre en su casa por falta de comida. Muchas gracias. Todas las cosas que yo acabo de decir, ninguna de ellas tiene que ver con nada que nosotros hayamos hecho. No tiene que ver con nuestra garra, no tiene que ver con las ganas que le pusimos, no tiene que ver con nuestras virtudes. Todo lo que yo acabo de mencionar fueron oportunidades que la vida nos dio. Le podemos llamar el universo, la vida, Dios, las energías, lo que queramos, pero hay algo que nos puso en este lugar. Y como nosotros nos puso en este lugar, hay otros que los puso en otro. Nosotros siempre decimos que el lugar donde nacés no puede determinar tu futuro, pero lamentablemente hoy es la realidad de Uruguay y soy lo que está pasando. No los voy a aburrir con números, pero solo quiero dejarles 2 cifras grandes que a mí me desvelan y digo, esto no puede pasar en Uruguay, en un país que somos 3 millones y que deberíamos de juntarnos todos y solucionarlo acá en este auditorio. En Uruguay, solo el 15% de los estudiantes del quintil más pobre termina la educación media superior. La educación media superior es hasta sexto de liceo o UTU. Esto quiere decir que hay 85 que ¿dónde están? Desertaron, dejaron el sistema educativo. Pero ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Dónde están?
Y esto, más del 35% de los estudiantes de 15 años no logra llegar al umbral mínimo de desempeño en Uruguay. Esto es el umbral mínimo definido por PISA a nivel mundial. O sea, más del 35% de nuestro país, de nuestros adolescentes. Enseño Uruguay identificó cuando nació que Uruguay tiene 3 grandes desafíos. El primero, la enorme desigualdad, ese 15%, en contra un 71% que tienen las personas de los quintiles más ricos, es decir, nosotros. O sea, si tú naces en un barrio pobre, en un contexto vulnerable, tenés 5 veces menos chances de terminar el liceo. Y de vuelta, por nada que nosotros ya hayamos hecho. Aparte de la desigualdad, hay una enorme deserción. 2 de cada 3 estudiantes global no termina. Y cuando se le pregunta a los estudiantes por qué no terminan, ¿saben por qué? Perdón, ¿por qué desertan del liceo de la UTU? Te dicen porque la educación no les hace sentido, porque no quieren estudiar. Pero a su vez, contrapuesto a eso, cuando se les pregunta si la educación les parece importante, dicen que sí. Entonces, en algo nosotros estamos fallando. Porque ¿por qué están desertando cuando les parece importante? ¿Y saben cuál es la razón por la cual el estudiante vuelve al centro educativo o por la cual el estudiante no deserta, aparte de sus amigos? ¿Se imaginan? Los profesores. Ahora les voy a pedir que cierren los ojos por 15, 20 segundos y se imaginen a un profesor o a una profesora que hayan tenido durante su trayectoria educativa que los haya marcado. Ya sea por lo que les dijo, por cómo los hizo sentir, pero estoy segura que todos y todas nos podemos imaginar a alguien. Ahora abran los ojos. En mi caso y del colegio se me ocurren un montón de profes y voy a nombrar un par porque de verdad me marcaron. Me acuerdo mucho de Nuria Sanguinetti y de sus métodos de estudio, que hasta el día de hoy cuando hago resúmenes me acuerdo de ella. Me acuerdo de la paciencia infinita que me tenían Daniel Benzano y Sabrina Garmendia cuando yo no paraba de hablar en clase. Pero sobre todo me acuerdo de Jimena Laje, mi profe de English, que me transmitió esa pasión por la literatura en inglés y me mostró otra manera de enseñar. A mí al principio me parecían un poco ortodoxas sus maneras, pero sin embargo, hasta el día de hoy la recuerdo como una de mis mejores profesoras. Enseño Uruguay hace eso. Enseño Uruguay busca a jóvenes que estén estudiando o que ya estén recibidos, que se comprometan durante 2 años a dar clases en aulas de contexto vulnerable, porque eso nos lleva al tercer desafío que tiene el Uruguay: desigualdad, deserción y falta de docentes. No sé si habrán escuchado o habrán leído alguna vez sobre las famosas horas vacantes. En Uruguay no hay suficiente cantidad de profesores para llenar las horas que hay. Y eso es gravísimo, porque eso quiere decir que hay niños, niñas y adolescentes que no tienen profesor de matemática un año, de física otro año. Y como se podrán imaginar, la mayoría de esas horas vacantes están todos en contexto vulnerable. Entonces no es solo que ya vienen con su vulnerabilidad de su casa, sino que a eso se le suma que no tienen docente. Yo cuando fui profe de inglés en el Borro, era de segundo de liceo y mis estudiantes el año anterior no habían tenido ni inglés, ni física, ni informática. ¿Y saben qué pasa cuando no tienen profe? Se los exonera. Porque eso no es culpa del niño, de la niña o del adolescente, es culpa del sistema. El sistema dice, entonces de esto nos vamos a hacer cargo nosotros. Eso se enseña Uruguay. Les quiero contar la historia de esta alumna mía, se llama Jody, del Marconi. Yo cuando daba clase tenía estudiantes de 16 años y tenían la misma edad que Florencia, mi hermana, que está ya sentada. Floppy venía al British, de hecho viene, y yo identifiqué que tanto Jody o sus compañeras como Floppy, mi hermana, tenían exactamente los mismos intereses. Les gustaba el Instagram, que subir las fotos con los filtros, que salir, que ir al shopping, que comprarse el último vaquero, los últimos championes. Todo lo mismo exactamente. Pero Jody había mañanas que venía sin desayunar. Floppy o yo en ningún momento no pudo desayunar. Jody a veces tenía que faltar al liceo porque su casa se embarraba toda durante las tormentas y se tenía que quedar sacando el barro. A mí nunca me pasó eso, a Floppy nunca le pasó eso. Y Floppy, por ejemplo, quiere estudiar psicopedagogía y yo sé que el año que viene va a poder estudiarlo. Jody quiere estudiar administración de empresas y me enteré hace poco que tuvo que dejar el liceo porque se tuvo que poner a trabajar porque no tenía plata en su casa. Ahora, ¿a ustedes les parece que Floppy tenía más ganas que Jody de estudiar? Que Floppy tenía... Me confundo, Floppy. Que Floppy tiene más garra que Jody, para nada. Eso fue 100% las oportunidades que la vida le dio. Eso fue 100% porque nació en Marconi y Floppy nació en Carrasco. Y eso, nos guste o no, está muy mal y es muy injusto. A Jody la está determinando el lugar donde nació. Perdón que me... Esperen que quiero... Ahí.
Con el desafío educativo nosotros nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, when, quiere decir cuándo vamos a ponernos a trabajar. Eso lo sabemos contestar. Hoy nos tenemos que poner a trabajar por este problema. Why, ¿por qué? Ya sabemos por qué, los números que les dije, la historia de Jody. How, el mundo ha estudiado millones de maneras de cómo transformar la educación. Se sabe cómo hacerlo. Pero nos falta el who. Nos falta el quién va a ser la persona o las personas que van a llevar a cabo la transformación educativa. Enseña Uruguay lo que quiere luego de esos 2 años es que la gente entienda el problema, se remangue y se ponga a trabajar. Que después de esos 2 años se te transforme tanto la vida como me pasó a mí, que digas, quiero dedicar mi vida a cambiar esto y yo puedo hacerlo. Pero no solo Enseña Uruguay, los necesitamos a todos ustedes también. Hace poco conocí esta palabra, ya la conocía, pero de verdad entendí su significado, el de accountability. No le encontraba una traducción exacta al español, sí se puede decir compromiso, responsabilidad, pero la realidad es que accountability es sentirse responsable por el otro. Y nosotros, nos guste o no, con todas nuestras oportunidades, con todos nuestros privilegios, somos accountable por esas personas que no tuvieron esa cosa, esos mismos privilegios, esas mismas oportunidades. Dicho en inglés, we have to be held accountable for this problem. Nos guste o no, tenemos un tremendo desafío, tremenda oportunidad, hemos tenido una gran oportunidad. Y nosotros, desde nuestro rol, acá hay muchas personas que son los capos de empresas, tomadores de decisiones, y sí podemos hacer algo, y sí tenemos que hacer algo. En mi caso, yo no me quise sentar a esperar a que el gobierno de turno se pusiera a trabajar, porque yo creo que desde las sociedades nosotros podemos hacer esta transformación, y no es que podemos, la tenemos que hacer por casos como Jody y por muchos otros casos. Constantemente en Enseña me estoy encontrando con casos de éxito, entre comillas, de personas que pudieron salir adelante. Ella es Estrella, la madre es pastabacera y el padre es recolector. Y ella cuenta que fue la primera hija de un recolector que había sido abanderada de la escuela. No saben las ganas y la garra que le puso Estrella, pero también tuvo a su alrededor gente que la pudo impulsar. Y hoy Estrella está estudiando en el Damaso, uno de los mejores liceos, quiere estudiar asistente para ser asistente social y lo va a poder lograr. Y así como Estrella, tengo casos, estos fueron todos alumnos míos, que sé que hoy están estudiando y que sé que siguieron y que pudieron. Les quiero decir que esto es posible, de verdad es posible, pero es urgente. Se dice que la educación es el futuro y no. La educación es el presente, porque hoy hay estudiantes que no están terminando, hoy hay estudiantes que están quedando fuera del sistema educativo. Lo tenemos que hacer ahora. Pero lo más importante de todo es que este cambio es entre todos. Muchas gracias. ¿No lo necesitas?